Muy buenas noches, Iglesia Wesleyana. Bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración, de alabanza, de clamor, todos juntos como iglesia. Qué rico que estés aquí conectado con nosotros. Te invitamos a que compartas esto con otras personas para que todos juntos como familia podamos unirnos en adoración al Rey de Reyes. Amén. Entonces vamos a empezar ya este tiempo en alabanza, en adoración, exaltando al Rey de Reyes, a nuestro Rey eterno. Padre Santo, tú ya estás aquí con nosotros, Señor Dios. Tú estás aquí, Jesucristo, para ser adorado, para ser exaltado. Muévete en esta noche, Señor Dios, ahí en nuestras casas, en nuestro corazón, Señor Dios. Tú que eres santo, santo, santo. A ti te alabamos, Jesús. A ti te adoramos, Señor Dios. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Pues dile: santo eres tu Dios. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy. Dile: tú eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. La tierra está llena de tu gloria, Señor Dios. Ahí en tu casa, iglesia, comienza a exaltar
al Rey de Reyes, porque en nuestra casa está la presencia del Dios Todopoderoso. Ahí en tu casa está la presencia del Santo de Israel. Tú glorioso Señor, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor Dios. Recibe toda la gloria. Eres el Rey, el soberano, el glorioso Señor Jesucristo. Glorioso Salvador, hermoso Rey de Sion, te adoraré ante ti. Nos postramos delante de ti, Señor Dios. Divino Redentor, hermoso Rey de Sion, te alabaré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Te alabamos, Señor. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Queremos de tu gloria, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia. Te veremos a ti, Señor Dios, ahí en medio. Te alabamos. Vamos a darle un fuerte aplauso al glorioso, al santo, al redentor. Te alabamos, Señor Dios, porque tú mereces toda la gloria. Tú mereces todo el honor, Señor Dios. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así que vamos a declararlo todos juntos. Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Tú nos puedes acompañar ahí con tus palmas en tu casa, porque alabamos en todo lugar, en todo tiempo.
infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres Señor, eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Te alabamos a ti, Señor, el Dios todopoderoso, el santo, el sublime. Vamos a abrir tu boca y dile: Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina. Vamos, dile: eres el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres el Rey soberano, el poderoso Jesucristo. Te alabamos. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres glorificado, Jesucristo. Eres Dios todopoderoso. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Ahora nos disponemos para recibir de tu palabra, Señor Dios, para llenarnos cada día más de ti, Jesús. Gracias, Dios. Bueno, familia wesleyana, buenas noches, qué bueno encontrarnos en este último jueves de agosto. Este es nuestro último tema del gran tema del Sermón del Monte. Antes de iniciar, quisiera recordarles que estamos invitando para que nos manden sus comentarios ahí desde cuando se conecte, nos comunique qué aprendió durante estos 2 meses que vimos el Sermón del Monte. ¿Qué aprendió y cómo lo está practicando? Las personas que se conecten y nos comuniquen estas dos cositas van a tener algún premio en especial. Los invitamos a que el martes pasen por las oficinas de nuestra iglesia y allí encontrarán una sorpresa. Entonces recuerden, en sus comentarios díganos qué aprendieron cuando oyeron el tema del Sermón del Monte y cómo lo están practicando. Entonces quedamos a espera de sus comentarios durante esta enseñanza, solamente durante el tiempo de la enseñanza. Y otro anuncio, el próximo domingo tenemos un invitado especial,
el pastor Alejandro del ministerio Odres Nuevos. Es un ministerio familiar. Nos estará bendiciendo con una palabra dirigida a la familia, al matrimonio, a los hijos. 10 de la mañana, próximo domingo. Bueno, entonces, el tema de esta noche es prácticamente como lo he titulado, he dicho, es un pequeño resumen de un gran tema. Un pequeño resumen de un gran tema. A manera de introducción del tema de esta noche, quisiera recalcar que aquí en el Sermón del Monte se habla del reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, sobre esto quiero decirles que creemos nosotros que el reino de Dios no se ha establecido plenamente en la tierra, que es un reino que ha de venir, pero que también es un reino que ya ha venido y su plenitud será en el futuro. Jesús dijo precisamente, el reino de Dios se ha acercado, está entre vosotros. Entonces, ese reino de Dios es cuando abrimos el corazón a Dios y Cristo viene a ser el Rey. Nuestra vida cambia. Entonces, nosotros cambiamos de Rey. Viene un cambio en nuestra vida y esa vida entonces afecta a los demás. Es el reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro se dice, venga a tu reino, establece tu reino plenamente. Es como un anhelo nuestro. Y también quisiera decirles que solo los discípulos, los que han nacido de nuevo, tienen la capacidad para practicar estos principios del Sermón del Monte. No es para toda la gente. Algunos dicen que es para los de afuera, para la gente que quiera practicarlos, sin ser hijo de Dios, sin tener una experiencia con Cristo. Se les dificulta y lo harán en sus fuerzas, pero para vivir estos principios se requiere nacer de nuevo, nacer del agua y de la palabra. Entonces es prácticamente un estilo de vida para los discípulos del Señor Jesucristo. Y el Sermón del Monte indefectiblemente nos conduce a la cruz del Calvario. Nos conduce a la cruz del Calvario. Si observamos todo el discurso del Sermón del Monte, todo lo que se dice allá apunta a que sin el Espíritu Santo de Dios, sin la obra de Cristo en el Calvario, no podemos nosotros ser practicantes del Sermón del Monte. Esto a manera pues de aclaración. 6 cosas quisieran esta noche, a manera de resumen, tratar. 6 cosas. Número 1, las características de los ciudadanos del reino. Eso lo encontramos en el capítulo 5, del 3 al 16. Mateo 5, 3 al 16. Las bienaventuranzas, prácticamente, y la sal y la luz del mundo, que somos nosotros, son las características de los ciudadanos del reino, de los discípulos del Señor. 1, encontramos que el discípulo conoce la clave de la felicidad. La clave de la felicidad. Las bienaventuranzas, o bienaventurado quiere decir feliz. Feliz, doblemente feliz. Viene del término griego makarios, que quiere decir feliz. Entonces, la felicidad, aquí encontramos que es para los que tienen una condición interna en su ser. No es por lo que tienen, no es por lo que saben, sino es por la condición interna. El término Macarios quiere decir eso, una condición interna, diferente a otro término griego, eulogenos, que indica lo externo, lo de afuera, pero que esa felicidad no es duradera. Entonces, aquí encontramos que el discípulo es un conocedor de la felicidad, porque no es por las circunstancias, no es por lo de afuera, sino por lo de adentro. Bienaventurados, o sea, macarios,
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, un ejemplo solamente, el que reconoce su necesidad espiritual, el que está inconforme con su condición espiritual, y así sucesivamente todas las bienaventuranzas. Entonces, una característica de los ciudadanos del reino es que conocen la clave de la felicidad. Número 2, tienen una nueva identidad. Ahí en el versículo 13 del capítulo 5, el Señor usa dos metáforas para hacer alusión a esto. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esa es nuestra nueva identidad. Somos sal y somos luz. Quiere decir que y lo asimila con la sal, porque la sal evita la putrefacción de la carne, conserva la carne, se sala la carne. Asimismo, nosotros somos como la sal del mundo, los que conservamos lo bueno del mundo, los principios, los valores del reino. Y luz, somos luz para el mundo que camina en la oscuridad, en la ignorancia espiritual y camina en el pecado. Somos luz para el mundo que alejado de Cristo vive en tinieblas y por eso es el mal que se vive en el mundo, pero nosotros como luz del mundo iluminamos el camino a Dios el Padre. Lo iluminamos como que somos ese faro para el mundo. Entonces, esa es la nueva identidad del ciudadano del reino de los cielos. Dice el Señor, esa luz no se esconde, sino que se pone encima de la mesa. Tenemos que alumbrar con nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes. Somos entonces luz y sal. Luego vienen, número 2, las leyes morales del reino. Ahí en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice Jesús y la ley mosaica. Entonces, las leyes morales del reino, ¿qué dice? Jesús dice que Él no vino a destrozar la ley de Moisés, sino vino a darle un nuevo sentido, a descubrir la raíz del mal de la gente. Entonces vino a dar vida realmente por medio del Evangelio. Entonces el Señor Jesús viene a liberar del legalismo, de lo extra, del esfuerzo humano. Ahora entonces ustedes recuerdan las cartas de Pablo. Él dice, ahora nos movemos por la ley del amor. La ley de Dios, dice el Evangelio, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ese fue el papel de Jesús, cumplir la ley en sí. De esa manera, nosotros en Cristo podemos cumplirla y cumplir la ley del amor. Del versículo 21 del capítulo 5 habla del enojo. Esto, hablé de un pequeño resumen de un gran discurso. El enojo, versículo 21. Es fuerte. Yo creo que la gente se confrontó con esto. El que insulta a su hermano, dice la palabra, y lo degrada, se pone en camino al infierno. El que lo insulta. No solamente el que mata con un arma, sino se puede matar con la ira, con las palabras que hieren, las palabras hieren. El consejo es arreglarnos lo más pronto posible con alguien que tengamos algo pendiente. Y enseña que si es necesario suspender un sacrificio, una ceremonia religiosa, por ponernos a paz con el hermano, con alguien, hagámoslo. Y luego si cumplimos con la ceremonia religiosa, entonces ese es lo que enseña Jesús. Él va al fondo del corazón, entonces. Entonces la idea es ponernos a paz, evitar la ira, la ofensa. Luego viene el adulterio, en el versículo 27, el adulterio, estamos hablando de las leyes morales.
El mandamiento tenía el propósito de proteger el matrimonio, pero Jesús va más allá, pues enseña sobre la impureza que hay en el corazón del hombre y que en el fondo puede afectar también el matrimonio, lo que hay en el corazón. Ser infiel aún es mirar carnalmente a una mujer, no solamente el acto en sí. Jesús va más allá. Entonces, el sacarse el ojo y el cortarse la mano implica que debemos ser radicales, drásticos con aquellas debilidades que hay en nuestro interior. Debemos ser drásticos para vencer la tentación. Jocosamente yo digo, si alguien ha salido del alcoholismo y sabe que tiene aún esa debilidad, ni siquiera pise una tapa de cerveza. No pase por la cuadra donde están los amigos en la tienda de siempre. Eso es uno radical. Entonces, evitar la tentación, evitar la ocasión de caer. Y el término griego es escandalón, ocasión de caer, que significa, tiene relación con huecos disimulados para atrapar animales, son trampas para atrapar animales. Evitemos esas trampas. Conociendo dónde queda, no caigamos en la trampa. O el palo de una red que se pone para cazar animales y con la acción, con el movimiento se cae, una trampa. O la piedra que hay oculta en un camino. Sabemos que en tal parte hay una piedra, evitemos tropezar con la piedra para no caer. Entonces, eso en cuanto al adulterio. Luego habla sobre el divorcio en el versículo 31, estamos en el capítulo 5, el, el, el divorcio. Entonces, el divorcio estaba contemplado en el Antiguo Testamento y los fariseos, los intérpretes de la ley iban más allá y por cualquier motivo daban carta de divorcio a la mujer. De pronto porque la señora roncaba o porque jocosamente le quemaba la camisa. Por eso ya se divorciaban de la esposa. Entonces Jesús viene a ponerle seriedad a esto, al asunto del divorcio. Entonces Jesús aclara esto, dice que solamente por causa de fornicación es permitido el divorcio. En Mateo 19 se habla sobre este tema. Los discípulos le decían a Jesús, hablando de lo duro que era entonces, si no se podían divorciar así fácilmente. Entonces, los discípulos decían, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio? Entonces, permitió carta de divorcio. Entonces Jesús dice, Moisés permitió carta de divorcio, lo permitió por la dureza del corazón de ellos, pero al principio no fue así. Entonces Jesús enseña que el vínculo matrimonial es permanente, permanente. Es como un llamado al matrimonio. Qué pena, pero en esta época es como cambiarse de camisa. La gente se divorcia, la gente se separa y aún la gente ya no se casa para convivir. Recordamos que ya los jóvenes dicen, nos vamos a organizar, una pareja de jóvenes, nos vamos a organizar. ¿Qué es? Irse a vivir juntos sin tener en cuenta este principio del matrimonio. Entonces, luego vienen los juramentos, el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En el Antiguo Testamento se permitía el juramento, con tal de no hacerlo en vano. Pero Jesús ahora exige la sencillez y la veracidad de nuestro hablar. Sencillez y veracidad en vuestro hablar, en nuestro hablar. Entonces, por eso Él dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay necesidad de jurar. Entonces, Jesús aclara esto y le pone sencillez por medio del Evangelio.
La cultura occidental es diferente a la oriental. Aquí nosotros en nuestro medio decimos, alguien cuenta algo y dice, ¿verdad? ¿Verdad? Es como dudando. ¿No es mentira? En la cultura oriental, lo que se dice y se cree, no se duda. Jesús, recordemos que estaba en en la cultura oriental, guiada por principios. Luego viene entonces el amor a los enemigos. En el versículo 38 se habla dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, y habla de la segunda milla en este punto. La segunda milla es una muestra de amor. En la cultura romana, el soldado tenía que, cuando llevaba su mochila, sus elementos, el, el judío tenía que llevarle por ley una milla su mochila. Y Jesús dice, vayan con ese equipaje la segunda milla. La primera por obligación, la segunda por amor. Entonces Jesús va más allá de esto, de la simple obligación. Y en cuanto al amor al prójimo, Jesús desbarata el concepto fariseo o judío del prójimo, porque los judíos creían que el prójimo era solamente otro judío o la gente que le agradaba o que le caía bien. Entonces Jesús viene a aclarar esto. El prójimo es el cercano a nosotros. Y en el versículo 48 se termina el capítulo donde dice, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Jesús está llamando a una perfección en este asunto de las relaciones, una perfección. Dice, y ser perfectos, aquí el término griego implica ser completo, plenamente crecido, maduro, asimilado al crecimiento, al desarrollo humano. Lleguen a ser perfectos, es el llamado del Señor. Y si lo dijo Jesús, se puede. No hay excusas. Muchas veces alegremente decimos, no, es que somos humanos. Somos humanos. El Señor hace un llamado a ser perfectos. Y así sucesivamente. Entonces, el tercer punto de este pequeño resumen de este gran discurso son los hábitos espirituales. Los hábitos espirituales. En la cultura judía habían 3 hábitos espirituales claves: la limosna, la oración y el ayuno. En el capítulo 6, versículo 1 en adelante, tenemos este aspecto, los hábitos espirituales. Entonces el Señor habla sobre la limosna, la oración y el ayuno. Eso va hasta el versículo 18. Habla que estas 3 cosas deben ser en secreto para que el Señor nos recompense en público. Sobre la limosna. Entonces el Señor dice que vuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces, el comentario que alguien hace es, cuando ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hagámoslo sin hacer bombo y platillo, sin publicar en las redes, sin hacer trompeta ni nada, de la ayuda a los demás. Jesús va al corazón. Lo importante es el corazón. El corazón. Sobre la oración, también en secreto. Jesús enseña sobre la forma y el contenido. Entonces, tenemos el modelo del Padre Nuestro. La forma, en secreto, en el lugar secreto, esa oración íntima. Esto no impide que hagamos oraciones públicas, porque recordemos que Jesús va en contra de lo que hay en el corazón del individuo, la motivación del individuo. Entonces, la oración, el lugar secreto y el contenido. El contenido. Entonces, el Señor habla sobre evitar las repeticiones.
Y cuando habla de esto, va más allá y el Señor quiere enseñarnos sobre la perseverancia, la constancia en la oración. Debemos ser constantes en la oración. Y el modelo es el Padre Nuestro, que está basado en la paternidad espiritual y nuestra filiación como creyentes. Dios nuestro Padre. Qué tremenda verdad. Y encontramos 6 peticiones, 3 relacionadas con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y luego vienen las 3 peticiones del ser humano. ¿Sí? Entonces, ese es el modelo del Padre Nuestro que el Señor quiere aclararnos ahí o enseñarnos algo nuevo sobre la oración y el ayuno. Entonces, también el secreto. En el Antiguo Testamento, el ayuno era para humillarse la persona, arrepentirse y pedir perdón por los pecados. Y el Señor entonces está enseñando que hagámoslo en secreto, que nos arreglemos y no demos a entender que estamos ayunando. En el Nuevo Testamento la relación del ayuno es para buscar de la presencia de Dios, para liberarnos de cosas, pero sobre todo para buscar una profundidad en la relación con el Señor. Y luego viene entonces el número 4, los bienes materiales versus los bienes espirituales. Versículo 19 del capítulo 6. Dice los tesoros en el cielo, etcétera. Entonces, bajo este tema que va hasta el versículo 34, 6, 19 al 34, entonces encontramos la avaricia y la ansiedad. Alguien dijo que la avaricia afecta a los ricos y la ansiedad afectaba a los pobres. Alguien hacía ese comentario. Y habla de las posesiones materiales que son pasajeras, son temporales. Y habla que la polilla roe, se come las prendas aún más finas, se las come. Los insectos y los roedores acaban con las cosechas. Igualmente también en el plano monetario, de pronto la inflación, la devaluación, todas estas cosas económicas pueden afectar de pronto cualquier fortuna que se tenga. Y ha pasado en nuestro medio. Entonces, eh, el Señor recalca la importancia de hacer tesoros en el cielo. Cuando ayudamos, cuando bendecimos, cuando somos generosos, cuando apoyamos a, a la gente que hace la misión fuera de sus límites, los misioneros. Entonces, y dice, ninguno puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve las riquezas. La invitación, sirvamos a Dios, sirvamos a Dios. Y habla sobre el antídoto de la preocupación, versículo 25 en adelante. Dice, no se preocupen por el sustento diario, porque así mismo se preocupan también los incrédulos, los paganos. Entonces el Señor nos advierte sobre eso, porque la ansiedad roba la paz de Dios. Ese afán es innecesario, según el pasaje. Entonces, el llamado es a no afanarnos, a vivir un día a la vez. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Que hacer planes, sí, pero vivir también un día a la vez, sin el estrés, sin el afán, sin la ansiedad del día de mañana. Y el punto 5 habla de las relaciones personales. En el capítulo 7 del 1 al 12 habla de las relaciones personales. Y aquí está la regla de oro que la usan las personas sin Cristo, usan la regla de oro. ¿Sí? En el versículo 12 del capítulo 7, ahí encontramos la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley
y los profetas. Lo que yo no quiero para mí, no lo hago a los demás, en otras palabras. Y aquí encontramos el juzgar, el criticar. La naturaleza caída tiende a llevarnos a criticar y juzgar a los demás. Cristo no habla contra la facultad de discernir entre el bien y el mal, lo cual haría al hombre un pobre como inocente ahí, sin discernimiento, sino que reprueba es la conducta del que ve la mota en el ojo ajeno y no ve la viga en su propio ojo. Eso es lo que dice el Señor. Dios nos guarde, mis amados amigos, familia, de ese espíritu crítico. En todo vemos defectos, en todo vemos que está mal. Y creo que tenemos que seguir creciendo en la cultura de la honra, del reconocimiento, de ver las cosas buenas, de alguna manera ver como el vaso medio lleno. Hay veces se ve solamente medio vacío. Y también está la oración eficaz. Del versículo 7 en adelante, habla de la oración eficaz. Se requiere la ayuda divina para alcanzar la justicia y vivir los principios del reino de Dios. Ese es el sentido, del 7 al 11. Jesús nos anima a orar, a pedir, a llamar, se dice, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es un llamado a hacerlo en forma intensiva y vehemente la oración. Tenemos que seguir creciendo en la oración. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que ora. Encontramos, todos los días estamos orando a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana el miércoles y el sábado. Y hay muchos espacios de oración, tienen los ministerios. Creo que somos una iglesia que ora. Gracias a Dios por eso. Tenemos que crecer en la vehemencia, en la constancia, en la perseverancia, en la fe en la oración. Y finalmente encontramos la entrada al cielo. Hasta aquí Jesús ha presentado la naturaleza del reino de Dios, el carácter de los ciudadanos del reino y la justicia elevada que se exige. Entonces, el Señor exige humillación del discípulo, negación de sí mismo, dominio propio. Es el perfil del discípulo. Ahora hay que tomar una decisión finalmente e insta a entrar al reino de Dios. Alerta contra los falsos maestros usando contrastes. La puerta estrecha, la puerta ancha, el camino ancho, el camino angosto, los falsos profetas y los verdaderos profetas, los cimientos estables y los cimientos superficiales. Entonces nos invita a hacer una oración sabia. Finalmente, tenemos que hacer algo. Es como esta palabra, tenemos que hacer algo con esta palabra, la que hemos recibido durante 2 meses, este tema del Sermón del Monte. Es seguir creciendo. Entonces habla el Señor aquí del versículo 13, del versículo 13 en adelante, del 7:13 en adelante, habla sobre la entrada al reino. Y en el versículo 13 al 14 habla de los dos cimientos, los dos caminos, camino y puertas angostas, humillarse, repito, negarse, el sufrimiento, el esfuerzo. La vida cristiana no es con una alfombra roja, como a veces se vende la idea, llena de pétalos de rosa. No, la vida cristiana también es de sufrimiento, mis queridos hermanos y familia. Advierte Jesús esto de los falsos profetas, del versículo 15 al 20. Esa es la amenaza externa, los falsos profetas, quienes predican por interés. Hay predicadores que amenazan de castigo, de juicios, porque se salen de su cobertura. Entonces, el falso profeta falsifica la palabra, da falsas esperanzas. Y es lo más peligroso cuando están disfrazados.
¿Cómo conocerlos? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No nos dejemos deslumbrar por los dones o por la elocuencia. Miremos el fruto, el carácter. En el versículo 21 en adelante habla de los verdaderos discípulos. Y dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. El verdadero discípulo es el que obedece, no solo que oye la palabra, eso se ha dicho. Los milagros no reemplazan la obediencia y el amor. Una cosa es el respaldo que Dios da a su palabra y otra la aprobación del mensajero por parte de Dios. Dios puede respaldar la palabra, pero no aprobar al mensajero. Entendamos eso. Y finalmente, del versículo 24 en adelante al 29, habla de los dos cimientos. Es el sello final del Sermón del Monte. Jesús termina entonces su discurso con una parábola para enfatizar la importancia de practicar la palabra. Eso también está en Lucas capítulo 6, versículo 46. Entonces, aquí el llamado es a dar 3 pasos. Acudir a Jesús, oír sus palabras y poner por obra su palabra. Acudir a Jesús, oír sus palabras y ponerlas por obra. Entonces el Señor nos invita a edificar nuestra vida sobre ese gran cimiento que Él ha acabado de exponer. Es edificarla sobre la roca, sobre Cristo mismo, que es la palabra. El edificador prudente se esfuerza, cava profundo, ahonda, pone los cimientos sobre parte estable, sobre roca. No importa que se demore, al comienzo parece que no sucediera nada. Así pasa en la vida cristiana. Aparentemente no pasa nada el comienzo de la vida cristiana, pero se está poniendo fundamento firme. ¿Y cómo se pone el fundamento firme? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando, tomando nuestros cursos bíblicos, estudiando la palabra. Ahí se pone fundamento firme. Entonces eso garantiza que habrá solidez. Serán fundamentos sismo resistentes. No importa el sismo, no importa el tsunami, el temblor, el edificio, nuestra casa permanecerá firme. Es lo contrario con las tormentas que suceden en el plano natural. Entonces, los oyentes exclamaron, ¡qué tremendo! Dice, Él nos enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Tremendo esto. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos y familia, a que en nuestra vida hable de Jesús, que seamos ciudadanos del reino. Y les digo finalmente lo siguiente. Ahora tenemos una nueva vida. Esa nueva vida nos hace tener una nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos. Un nuevo rey, el Señor Jesucristo, el rey de nuestra vida, y una nueva identidad. Somos sal y luz del mundo. Y recordemos, la vida cristiana es un proceso. Recordemos los fundamentos. Hay que cavar profundo y luego edificar hacia arriba. Es un proceso la vida cristiana. No se canse, hay que seguir adelante. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es una maratón, 42 kilómetros, donde nos cansamos, nos fatigamos. Pero tenemos el agua de vida, tenemos al Señor, nuestro principal animador es el Señor Jesucristo en esta carrera. Mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ayude. Hemos terminado hasta aquí este gran tema
el Sermón del Monte, el núcleo de la vida cristiana, la parte práctica, algunos llaman la ética, la moral, que si la gente la practicara, aún fuera en sus fuerzas, la vida cambiaría, la nación cambiaría. Pero sabemos que, como dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo no sé cuántos han escrito en sus comentarios. Vamos a estar revisando y les enviaremos entonces esa noticia para que se acerque a nuestras oficinas y tenga a mano ese premio, ese estímulo por haberse interesado en este gran tema, el Sermón del Monte. Bueno, esperamos que grandes cosas hayan aprendido y también practicado unas buenas cosas para mejorar nuestra vida espiritual y de nuestra vida familiar, de nuestra vida como iglesia. Permítame orar por ustedes, orar por los oyentes, esperando que el próximo domingo a las 10 de la mañana nos encontremos por esta misma red. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque estos 2 meses fueron una experiencia especial, una experiencia, Señor, diferente, mirando tu palabra, Señor. ¿Qué quería tú decirnos hoy en el siglo XXI acerca de la ética, acerca de la moral, acerca de la ley de Dios, la ley del amor, Señor, en todos estos aspectos? Ayúdanos, Señor, a relacionarnos como tú lo harías, a perdonar como tú lo harías, Señor, a practicar los hábitos espirituales hoy en día, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada día nuestra vida cristiana, nuestra relación contigo, la relación familiar, Padre. Dios mío, y en forma especial, oro por los matrimonios, las familias, los hogares, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú seas nuestra roca. Gracias, Padre Celestial. Entregamos a ti toda debilidad, oh Dios, confiando en que tú nos darás la fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Salud de mi esposa. Hemos estado nosotros pendientes todo este mes y qué bueno terminar en el día de hoy. Bendiciones para todos.